Me presento, mi nombre es Germán Cribocapich. Agradezco la invitación que tan gentilmente me ha hecho la gente de la Secretaría de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires para compartir este rato con ustedes, en particular el agradecimiento en la persona de Rubén Arena. Este rato que voy a compartir con ustedes, un poco la idea es presentar algunos comentarios al pie sobre el fallo del día 7 de octubre pasado, en el caso, 7 de septiembre, perdón, pasado, 2 de septiembre pasado, en el caso eso contra Municipalidad de Quilmes, que resolvió la Corte un fallo esperado después de tanto tiempo. A ver, les cuento un poco que me tocó intervenir en el caso junto con el doctor Antonio María Hernández, seguramente muchos de ustedes lo conocen, fue convencional constituyente en 1994, un constitucionalista reconocido, y ambos fuimos los abogados patrocinantes de un amicus curiae, amigos del tribunal, presentado ante la Corte en el mes de diciembre del 2018, en el marco de la causa ESO contra Quilmes. El doctor Hernández en su condición de constitucionalista y a mí me tocó en mi condición de abogado tributarista. Ese amigo del tribunal fue firmado por casi medio centenar de intendentes municipales de la provincia de Buenos Aires, de todo el arco político, quienes ante el conocimiento del dictamen de la Procuración de la Corte en la causa, expresaron su preocupación. Veamos rápidamente los hechos de la causa para tratar de comprender un poco de qué trató y por qué la importancia, por qué puede tener interés para ustedes o para este auditorio el resultado que se obtuvo, ¿no? Y qué implicancias va a tener en el futuro. La petrolera ESO había sido inspeccionada por el municipio de Quilmes. Lo increíble, en eso estamos de acuerdo, es que había un cuarto de siglo, hacía 25 años, o sea que esta discusión insumió un cuarto de siglo hasta su resolución definitiva. La petrolera contaba y cuenta con 2 estaciones de servicios en el municipio de Quilmes, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, y se le hace un ajuste en la tasa por inspección de seguridad e higiene, que fue objeto primero de algunos recursos administrativos y luego objeto de una acción administrativa en sede originaria de la provincia de Buenos Aires. Ahí va un primer comentario. Se ajustaron en su momento diferencias en esta tasa por inspección de seguridad e higiene por los periodos que van de abril del 96 a diciembre del 2001, respecto a una estación de servicio en la calle Aristóbulo del Valle, esquina Presidente Perón, y de agosto del 2000 a julio del 2002, en otra en la calle Mitre, al 800, también de Quilmes. En esa época, y agotada la vía administrativa, no existía en la provincia de Buenos Aires un fuero contencioso administrativo, que fue establecido después y por aplicación de la ley 12.008, ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones se dirimía en la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte Provincial, que es lo que ocurrió. Debe haber ingresado aproximadamente hacia el año 2003, y la Corte Provincial la resolvió aproximadamente en el año 2016. Interpuso un recurso extraordinario que lo fuera denegado, y eso dio motivo a una queja en el año 17. La Corte Nacional lo envió a dictaminar, y el dictamen de la Procuración de la Corte fue emitido el día 27 de junio del 18. Yo todo esto lo cuento para que tengan dimensión de los tiempos que transcurrieron, ¿no? Insisto,
un ajuste año 96 al 2002, una vía administrativa que se debe haber agotado hacia el 2003, la intervención de la Corte Provincial, en la que transitó aproximadamente 14 años, y en la Corte Nacional, más o menos 4 años más. Ese fue todo el periplo. ¿De qué versó, en qué versó la discusión? Veamos. La petrolera liquidaba la tasa y la pagaba, no es que no la pagaba, pero tomando como base imponible los ingresos brutos generados en el ámbito de las estaciones de servicio ubicadas en Quilmes, exclusivamente. La posición del municipio de Quilmes pretendió y reivindicó que había que tomar los ingresos generados en toda la provincia de Buenos Aires, establecer los municipios de la provincia en los que la petrolera tenía establecimientos o locales habilitados, y distribuir el 100% de la base de la provincia de Buenos Aires entre los municipios con establecimiento o habilitación. Entonces, la disputa era, caso concreto, la petrolera contaba con 30 establecimientos en toda la provincia de Buenos Aires. Su establecimiento más importante es una refinería que se encuentra en la municipalidad de Campana. En Quilmes había 2 estaciones de servicio y contaba con 27 establecimientos más repartidos en la provincia, en otros municipios. La petrolera ejercía actividad, o sea, vendía sus productos, seguramente a estaciones de servicio que no eran de su propiedad y que eran de su bandera, ¿no? de su cadena de distribución, en 114 municipios de los 135. De esta forma, pretendía la posición del contribuyente desgravar y apropiar al municipio de Quilmes exclusivamente la base de Quilmes, al resto de los municipios con establecimiento con el mismo criterio, y los 84 municipios en los que ejerce actividad sin local, atribuirlo a cada uno de esos municipios. Un municipio en que la empresa no es contribuyente de la tasa. La posición del municipio de Quilmes era distribuir los ingresos de los 114 municipios en los que ejercía actividad, del total de los 135, entre los 30 municipios, para decir algo, los 29 municipios en los que la empresa tenía local o establecimiento. Es una diferencia importante, y de fondo lo que se transitó aquí no fue ni más ni menos que la discusión del caso de la aplicación del artículo 35 del convenio multilateral. Hay que decir que no fue el único agravio, ¿no? También criticó e invocó la supuesta falta de prestación en el servicio y la desproporción entre el costo del servicio y lo recaudado por la tasa. Así se posicionó el contribuyente. La Corte Provincial, cuando resuelve su sentencia, después deniega el extraordinario y por eso se llega en queja, sostiene que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires el criterio que se aplica es el utilizado por la Municipalidad de Quilmes. Entonces acá tengo que presentarles el marco normativo aplicable, que es el más o menos famoso para los que se dedican a estas cuestiones de la tributación local, más o menos famoso fallo artículo 35 del convenio multilateral. Convenio que ustedes, como graduados en ciencias económicas, seguramente manejan y dominan más que yo, ¿no? Que es una herramienta que permite evitar la múltiple o la doble imposición, que distribuye base en principio entre distintas jurisdicciones provinciales, que tiene un régimen general en su artículo 2 a través del diseño de un coeficiente de ingresos, un coeficiente de gastos, y de ahí generado un coeficiente unificado, que tiene regímenes especiales desde el artículo 6, que es el de la construcción, hasta el artículo 13, que es el de mera compra.
y cuyo organismo o autoridad de aplicación está previsto en el propio convenio, son la comisión arbitral del convenio multilateral y la comisión plenaria también del mismo convenio. El único artículo que refiere a la materia municipal es el artículo 30. Hay 4 párrafos, ¿no? Principios comunes son similares de una jurisdicción, tasa o un tipo de derecho, tributo, que utilice como base los ingresos a un contribuyente del convenio, no podrán, en conjunto, no podrá grabarse más del 100% de la base provincial. Se conoce como regla de tope para que a veces pretenden, y ha ocurrido en algunos casos, algunos ejemplos en el municipio de La Banda, del río Salví, en Tucumán, hace muchos años, algunos municipios de la provincia de Misiones, que utilizan como base imponible la base de ingresos y usando la base total país. Primer párrafo, artículo 35, entonces, regla de tope. El segundo párrafo de este artículo 35 establece que en ausencia de un convenio que haya dentro de una misma provincia entre los municipios que la componen, suponiendo en la provincia de Buenos Aires que existe un interconvenio municipal entre los 135 municipios, en ausencia de él será de aplicación las normas del convenio, o sea, regímenes especiales o régimen general. Y el tercer párrafo dice: cuando las normas locales establezcan como requisito de procedencia del tributo de la tasa la existencia de un local habilitado, un establecimiento, los municipios en los que el contribuyente tiene establecimiento podrán en su conjunto apropiar hasta el 100% de la base provincial. El cuarto párrafo dice que todo esto va a ser así siempre que no se pongan en juego el primer espacio que me debe haber llevado, no habrán sido 15 minutos, les presenté el caso, los hechos de la causa, la posición del contribuyente, la posición del fisco municipal y la norma en juego, agregando y aclarando que además, como argumentos que va a tener que tratar la Corte, la utilización de la base de ingresos como base imponible en la tasa por inspección de seguridad y higiene, la efectiva prestación del servicio y la relación entre el costo del servicio y lo recaudado por la tasa. Así, el caso llega a la Corte y tengo que contarles desde la posición, digamos, al margen de hacer un análisis técnico, académico, una de las primeras también aclaraciones que uno hacer desde el punto de vista de la honestidad, los municipios de la provincia de Buenos Aires, de los cuales aparte soy asesor de varios, entonces me parece relevante porque del mismo modo, los colegas que han representado a la petrolera o los intereses de los clientes hacen desde la búsqueda de la reducción de la carga fiscal. Este expediente, en un principio, tenía destino de archivo, de aplicación de lo que se llama el certiorari, ¿no? El artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, con la Corte Nacional. Es una herramienta que permite que la Corte no se involucre, considere que no hay cuestión federal a ser tratada, relevante, y sin más argumentos, como decimos en la jerga, clavarle los 80. ¿Por qué tenía este destino? Porque la Corte, en un caso idéntico, el año anterior había hecho eso. Había había clavado, como decimos vulgarmente, el 280 a un caso que era YPF, otro petrolero,
Petrolera contra el municipio de Vicente López, que en queja por recurso denegado de la Suprema Corte Provincial. Así las cosas, no había un motivo para que eso no siguiera la misma suerte. Sin embargo, el ministro Rosenkrantz, presidente de la Corte en ese momento, requirió enviarlo a dictaminar. Para dictaminar por la Procuración General de la Nación es necesario que firmen el memo 3 ministros. Lo firmaron el ministro Lorenzetti, la ministra Elena Hayton de Nolasco, recientemente renunció, y el ministro presidente Rosenkrantz. El dictamen de la Procuración, como les anticipé, se firmó el 27 de junio del 18 y es la causa de la preocupación de los intendentes municipales en la provincia y lo que disparó todo el movimiento que hubo alrededor de un caso como este. Mucha gente, hoy amigos de la profesión, en las no tanto vuelo, tanto revuelo, tanta relevancia. Bueno, el dictamen sugería hacer lugar a la queja, revocar o mandar a dictar una sentencia en sentido distinto al establecido por la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y esto, digamos, hubiera tenido consecuencias muy perniciosas para el régimen federal fiscal argentino y para el régimen autonómico, o el régimen de las autonomías municipales. Así empezó un movimiento que intervinieron intendentes, como digo, municipales de todo el arco político, de todo el conurbano bonaerense, de los principales distritos del interior, de las cabeceras departamentales. Inclusive se trabajó en ese análisis previo. ¿Qué significaba un pronunciamiento en contra? Miren, si nosotros lo ponemos en una posición macro, primero hay que entender cómo funciona en la Argentina el débil federalismo fiscal. A pesar de ser un país federal, repetimos, y nosotros en la presentación que hicimos de nuestro amigo del tribunal, las pusimos así, cada 100 pesos que se recaudan en la República Argentina, 84 pesos con 40 recauda el Estado Nacional, quien además cuenta con impuesto inflacionario, emite moneda. Las provincias recaudan 14 pesos con 20 y los municipios recaudan 1 peso con 40. Mientras que si uno analiza la proporción del gasto, cada 100 pesos que se gastan, los municipios, dependiendo de las zonas, en promedio están entre los 6 y los 8 pesos cada 100. O sea, hay una diferencia entre la cantidad de los recursos y la cantidad del gasto. Y ni hablar de que además el Estado Nacional gasta como si fuéramos, o sea, somos unitarios para recaudar, pero federales para gastar, generando y provocando una distorsión en el sistema macrofiscal. Si se hubiera consolidado la posición del dictamen de la Procuración General de la Nación, eso hubiera ya menguado más de lo que están las arcas municipales. Acá un alto, la tasa por inspección de seguridad y higiene es una tasa relevante en el cálculo de recursos. Los municipios en general viven de una tasa municipal inmobiliaria, que suele ser alumbrado, barrido y limpieza, servicios generales. Una tasa comercial, que en general debe gravar al universo de comercios e industrias. Y de la coparticipación y de la discrecionalidad provincial y nacional. Por eso la relevancia y la preocupación de la suerte de este caso. ¿Qué disparó y cómo se disparó procesalmente? La preocupación municipal no era, o sea, no somos parte, la parte del juicio son la Municipalidad de Quilmes y la Petrolera ESO. Bien. Hay una herramienta, muy brevemente la para quienes no son abogados y para graduados en ciencias económicas, que se conoce o se llama amicus curiae o amigos del tribunal, que en la Argentina ya desde hace un par de décadas está reglamentada a nivel nacional, a nivel de Suprema Corte, en organismos administrativos. Lo que permite es la intervención de
individuos, empresas, organizaciones, entidades que puedan tener interés directo en la resolución de un caso sin ser parte y puedan expresar su opinión en favor de una o de otra parte. Fue así que el 18 de diciembre del 2018 presentamos ese amigo del tribunal junto con el constitucionalista Antonio María Hernández y la firma de casi un medio centenar de intendentes municipales de la provincia de Buenos Aires. Fue el primer amigo del tribunal. Estaba sostenido en dos bases centrales, una base constitucional y una base tributaria. La base constitucional, a cargo del doctor Hernández, hizo foco en que el resultado del caso iba a afectar la autonomía municipal. Para algunos detractores o que opinan en contra de la resolución del caso, dicen que nunca estuvo en cuestión acá la autonomía. Sin embargo, la propia Corte dijo que sí. El propio ministro Lorenzetti, en su voto, refiere expresamente que este caso puede afectar la autonomía municipal. Ya veremos lo que ha mencionado cada voto, ¿no? Rápidamente. Por otro lado, nos ha tocado explicar cómo impacta desde el punto de vista presupuestario, se los acabo de anticipar respecto del esquema, y en cuanto a la aplicación del artículo 35 del convenio, hicimos pie en criticar expresamente el dictamen de la Procuración. ¿Qué dice el dictamen de la Procuración? Sigue más o menos lo que dice la queja del contribuyente. Y dice que el municipio pretende arrogarse no solo los ingresos generados en Quilmes, sino también los generados o obtenidos fuera de sus límites geográficos. Y que la cuestión, dice así textualmente, esto por eso lo leo, desde mi punto de vista, dice el dictamen de la Procuración General, la cuestión aquí debatida resulta sustancialmente análoga a la resuelta en fallos 329.5. Saben que los abogados leemos por número de tomo y número de página. El fallo 329, el tomo 329 de la página 5 es el fallo YPF contra Concepción del Uruguay de la colección de fallos de la Corte. Así, controvierte lo que había sostenido la Corte Provincial, que era que en la provincia de Buenos Aires, al ser requisito de procedencia de la tasa por inspección de seguridad y higiene contar con establecimientos habilitados, hace que sea de aplicación el tercer párrafo del artículo 35 y que se distribuya el 100% de la base entre los municipios que cuenten con establecimiento del contribuyente, y el dictamen de la Procuración General de la Corte dice, no, se aplica el segundo párrafo porque se aplica el caso YPF como excepción del Uruguay. Concluyendo que el convenio no prevé la posibilidad de acrecentamiento de la porción gravable como consecuencia de la falta de prueba de pago del tributo o ausencia de local o establecimiento en ellos. Cosa que no dice en realidad el fallo YPF, pero lo agrega este dictamen. ¿Qué dijimos entonces en el amigo del tribunal nosotros? Bueno, si ustedes algún día no tienen ganas de ver Netflix, pueden, en lugar de conectarse con la serie favorita, pueden ver en la web de la Corte, en el SIG, el Centro de Información Judicial, la audiencia pública que se celebró el 6 de junio del 2019. Esa audiencia pública intervinieron amigos del tribunal en defensa de ambas posiciones. De hecho, se presentaron como 25, 26, creo. 7 a favor de los municipios, 18 o 19 a favor de la empresa. La Corte tiene facultad para fijar una audiencia pública para escucharlos, aunque lea a todos, y resolver y tomar los argumentos de la audiencia pública. Y a la audiencia pública esta en particular expusimos 6 amigos del tribunal a favor de los municipios, 6 amigos del tribunal a favor de la empresa, los amigos del tribunal, y después al final hicieron su defensa
la petrolera primero y el municipio de Quilmes después. Algunas notas de color, algunas cosas divertidas tuvo este procedimiento, donde se vieron claramente las posiciones. Por parte de la petrolera expuso la Unión Industrial Argentina, la COPAL, expuso la Asociación Argentina de Estudios Fiscales, algunos organismos más que ahora que recuerdo de los traeré a colación. Por parte de los municipios expuso el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en ese momento Joaquín de la Torre, quien había sido además intendente del municipio de San Miguel antes que ministro de Gobierno, del gobierno de María Eugenia Vidal. Expuso los amigos del Tribunal de la Federación Argentina de Municipios. Es más, el que habló por la federación fue Feletti, el recién nombrado secretario de Comercio. Expusimos Antonio María Hernández, Jorge Macri y yo como amigos del Tribunal de los Intendentes Municipales. Expuso como un amigo del tribunal aparte Fernando Gray, intendente de Echeverría. Y luego al final un organismo, una asociación de derecho constitucional. Con eso el expediente pasó a sentencia y la Corte, pandemia mediante, se tomó un par de años para fallarlo. Y así fue que lo resolvió, creo que al principio de esta charla equivoqué las fechas exactas, pero lo resolvió el 2 de septiembre del 2011, hace un mes y medio aproximadamente. ¿Qué dijo la Corte respecto del dictamen de procuración? Bueno, ahí hay que detenerse y les cuento. Nota de color 1, 2 o 3. Quien pidió el dictamen, el ministro Rosenkrantz, no votó, y no solo no votó, sino que se tuvo que excusar expresamente por conflicto de intereses, lo que llamó poderosamente la atención. El ministro que levanta el tema es un ministro que no pudo votar, no participó de la audiencia pública. Votaron 4 ministros. 2 votos concurrieron en un voto mayoritario, Maqueda y Rosati, y otro por su voto, Elena Hayton, y por último, Ricardo Lorenzetti. El fallo salió con 4 votos a favor del municipio de Quilmes, sin ninguno, digamos, que sostuviera la posición de la petrolera. Respecto al dictamen de la Procuración, dijeron tanto Maqueda como Rosati y Lorenzetti que llamaba la atención que no era un caso sustancialmente análogo y que la plataforma fáctica y la plataforma jurídica era sustancialmente diferente. En el voto de Maqueda y Rosati sostienen que en el primer precedente invocado por el recurrente YPF, la solución dada por la Corte en YPF se limitó a invalidar esa lectura, la del caso YPF, y como puede advertirse sin dificultad, es un supuesto evidentemente distinto al presente. Y en cuanto a que se ha dicho que la doctrina consiste en que el convenio no prevé la posibilidad de acrecentamiento, se refería a por ausencia del pago en otro municipio. O sea, si un contribuyente, vamos a ver el caso de Quilmes, que tiene 30 establecimientos, debió pagar en Campana y no pagó, Quilmes no puede acrecer por falta de pago en Campana. Campana deberá hacer su gestión. Eso es lo que quiso decir el fallo YPF y es lo que sostuvo el ministro Rosati y el ministro Maqueda. El ministro Lorenzetti, cuando lo analiza, sostiene que el actor afirma que la cuestión resuelta es un caso estrictamente análogo, pero cabe desde ya señalar lo incorrecto del razonamiento, dice el ministro Lorenzetti. En efecto, yerra la recurrente cuando propone una aplicación automática de dicho precedente, pues basta una mera lectura y el cotejo de ambas causas para advertir que se trata de supuestos distintos en los que tanto los hechos como la letra de los textos de los ordenamientos provinciales y municipales resultan diferentes. No se discuten estas actuaciones cuáles son las previsiones del convenio frente a la falta de prueba del contribuyente del pago del tributo en otras jurisdicciones.
Claro, ¿por qué? Porque en YPF, como Concepción del Uruguay, a diferencia de eso con Quilmes, la provincia de Entre Ríos permite gravar con tributos municipales, y hace la vista gorda, para decirlo de alguna manera, a sus municipios, por el mero ejercicio de la actividad, sin el requisito del establecimiento, lo que torna aplicable el segundo párrafo del 35. Entonces, todos los municipios de Entre Ríos podrían gravar la base estrictamente propia para no excederse del primer párrafo del 35, que es la regla del tope. Lo que pasó es que Concepción del Uruguay, ante la falta de prueba del pago en los otros municipios, se tomó el 100% de la base provincial. Basta con leer la ordenanza municipal de Concepción del Uruguay para ver que ahí se graba por el mero ejercicio de la actividad y no por la prestación del servicio de inspección en seguridad, salud y higiene. En cambio, en Quilmes es requisito de procedencia contar con un establecimiento que es el susceptible de ser inspeccionado en seguridad, salud y higiene. ¿Qué dijeron los ministros respecto de la ausencia en prestación del servicio? Pues invocaron que en realidad era un tema que había sido razonablemente tratado por la Suprema Corte Provincial, que se probó con prueba pericial no impugnada por la empresa, que se habían desarrollado inspecciones a punto tal que algunas de las inspecciones se habían derivado en causas de faltas y en multas aplicadas a la petrolera. Y por último, para no dilatar mucho más el tiempo dedicado a esta breve exposición para ustedes, ¿qué dijo respecto de utilizar la base de ingresos? Bueno, la Corte sostuvo que en definitiva la base de ingresos es una base en una tasa municipal que lo que hace es expresar el principio de capacidad contributiva en las tasas, que la Corte lo ha convalidado en 1956 en el fallo Banco Nación Argentina contra la Municipalidad de San Rafael, que lo volvió a convalidar en el caso SNIAFA con Municipalidad de Berazategui en 1971, una tasa por inspección de su origen en la que se usaba la base de ingresos, y que es un modo de expresar capacidad de contribuir. Es más, en la audiencia pública, indagada, preguntada que fue la abogada representante de la empresa petrolera, sostuvo que la capacidad contributiva en la tasa era un principio fundante textualmente, con lo cual ni siquiera la empresa mantuvo una crítica que se había sostenido en la queja al momento de presentarse en la audiencia pública. Y así concluyó que no había elementos para, digamos, impugnar la tasa por inspección de su origen en Provincia de Buenos Aires, el diseño de su hecho imponible, de su base imponible. Para el ministro Lorenzetti, el presupuesto de hecho consistía en el desarrollo de una actividad estatal que tenía el obligado, y esto se verifica en el caso concreto, dice que ocurrió. La suma dineraria que se cobra debe tener un vínculo razonable con la prestación del servicio, y entiende que no ha sido desvirtuado por la empresa. Tratándose de un servicio de higiene y seguridad, hay una delimitación territorial que tiene que ver con que se desprenda de un ámbito territorial para lo cual es necesario contar con un establecimiento, y por eso se aplica el tercer párrafo del 35, y que el artículo 35 del convenio no hay ningún elemento que permita entender que se puede apreciar algún vicio de inconstitucionalidad, y lo ratificó. Así, con este fallo, la Corte dio por tierra con la posibilidad de entender que había un caso análogo con YPF con Concepción del Uruguay, como estuvo tanto la queja como el dictamen, no son similares, reivindicó el requisito del establecimiento sustento territorial, generó una divisoria de aguas, como que el caso de eso con Quilmes no es lo mismo que otros precedentes de la Corte, donde declaró inconstitucional algunos tributos locales, como el caso de Compañía Química con San Miguel de Tucumán del año 1989, Laboratorios Rafo contra Municipalidad de Córdoba del año 2009, a los que se quería tratar de asemejar o asimilar un supuesto como el que hemos visto en el día de hoy. El caso, como digo, ¿no? Esto además es un la jurisprudencia y la doctrina en Provincia de Buenos Aires.
da certeza jurídica tanto a los fijos como a los contribuyentes para tener en claro que se aplica la tasa con requisito de establecimiento, con aplicación de la regla de tope del primer párrafo del 35 y con distribución de la base entre los municipios con habilitación por tercer párrafo del 35. Consolida la doctrina de RAFO o de YPF con concepción del Uruguay vendido. Hace poco, el 7 de octubre, en el fallo Gasnor con Municipalidad de la Banda, donde la Corte emite un pronunciamiento posterior diciendo que Gasnor, el caso ese, Gasnor días de gas por debajo era un hecho imponible en la colación del caso eso, y sí declaró inconstitucional otra tasa. Digo esto para que a modo de primeras conclusiones seamos muy precisos en que no todo es lo mismo, no hay que caer en esa confusión de RAFO, Gasnor es lo mismo que eso con o YPF con Concepción del Uruguay es lo mismo que eso con Quilmes, y que de alguna manera, además, esto pone en línea y encaja, y pone en caja a la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, que durante un periodo 2006 al 2012, para la provincia de Buenos Aires fue pendular en el modo en que esto concluye, podríamos horas sobre esta breve charla de civilidad, te desea para sobre cómo resultó el fallo. Obviamente, en comentarios a los organizadores me los pueden a la vez. Les dejo electrónico por cualquier consulta o duda al respecto. Me ubican en @cribucapitch.com.ar o cribo@gmail.com. Bueno, alguna red me van a ubicar en Instagram, Facebook. Soy profesional, no, me pueden ubicar y la que salió sobre el fallo en el REPAR, en la editorial de la ley, en cualquier editorial jurídica o económica, mayoritariamente fue crítica del fallo y abonando la posición de los contribuyentes. Como les decía, muchas gracias nuevamente. Espero no haber sido muy extenso y quedo a disposición para en alguna otra oportunidad acompañarlos.